de la tierra de los comunitarios de Río Hondo, Zacapa, donde murieron algunos campesinos, y hoy se está discutiendo el tema, que es lo que vamos a hablar hoy, discutiendo el tema sobre la cancelación de la licencia de operación de una hidroeléctrica. Por principio, esto es tema precisamente del curso de Derecho Agrario. Todo lo que tienda en el marco de lo rural es parte del tema agrario como tal. Solo déjeme, estoy tratando la manera como poner el mosaico, dice, en la pantalla principal, pero hoy no me aparece eso. Aquí, es que no es mi computadora, esta es otra computadora que me pusieron. Quiero ver si hay, poner la ampliación. No sé si está bien ahí, compañero, no encuentro cómo para hacer que poner más grande mi imagen ahí. No es porque les quiera presumir ni nada de eso, sino siento que no, como que no existiera en ese pedacito. En reducir este recuadro, bueno, no lo puedo hacer, ya encontraré otros espacios ahí. Volviendo, el día de hoy venimos efectivamente corriendo, decía, porque hay temas en nuestro país, que ese va a ser el objeto de la clase del día de hoy. Ya me puse de acuerdo en la otra clase y hoy vamos a concluir, es atender el tema del trabajo de investigación que vamos a hacer efectivamente en nuestra cátedra, en nuestra aula. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Miren, para empezar, para ponerlo de una vez en el contexto, el examen que nos corresponde en la segunda oportunidad es una valoración de 40 puntos. Por cierto que yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, no es que no es que me desagrada, es decir, mi marco es que uno no puede hacer un examen de 40 puntos. No lo veo. Pero ese soy yo, mi opinión. No quiero decir que estén equivocados el resto de catedráticos, solo estoy hablando de mi opinión. Y lo hemos hecho de la siguiente manera, y es que la validez de hacerlo de la otra manera es que todos nos debemos de dar la oportunidad de empezar a romper con el hielo de la participación del alumno. Es decir, que el alumno debe levantar la mano y participar en el debate, en la discusión adentro del aula. ¿Por qué llamo la atención al respecto? Porque el día de mañana van a ser abogados y van a tener que hablar en público y la oportunidad de atacar o defenderse. Hoy me corresponde a un abogado que es el director del Ministerio de Energía y Minas, tener que responder a preguntas importantísimas, efectivamente, y que por no tener la capacidad, se ve su imagen frente a 200 personas muy mal, porque su participación en público es exageradamente pobre. Gracias por la tortilla, mi hermano. De repente nos das aquí un poco para todos los compañeros, no seas egoísta. Solo tú estás comiendo. Perdone, licenciado. Buenas tardes. Yo sé que está llegando de trabajar y hay que alimentarse, no hay ninguna pena. No hay ninguna pena. ¿Cómo se amplía este mosaico que tengo aquí o no se puede ampliar? Solo permítanme un segundito, voy a ver si logro ampliar esto. Esto, ya me metí ahí, y no lo pude.
Bien, decía entonces, como si ustedes se hubieran dado cuenta de eso, me recordé en ustedes especialmente. Si van a tener la oportunidad, ¿y cómo? Si van a tener la representación, no vayan a una dirección, un ministerio, qué sé yo. No van a pensar que las cosas les van a llegar del aire, y se requiere de una preparación y se requiere de romper algunos esquemas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que quiero de una vez el día de hoy fijar temas, o no los temas exactamente, sino fijar cómo vamos a evaluar los 40 puntos. Y los 40 puntos lo vamos a evaluar con un examen de 20 puntos sin condición, el examen de 20 puntos, y 20 puntos de un trabajo de investigación. Mi pregunta es, ¿cuántos grupos hay en la clase? ¿Alguien me puede responder? ¿Los que estamos aquí presentes pertenecen a algún grupo? Sí, yo al menos pertenezco a un grupo. ¿Cuántos grupos hay? Pero no sé cuántos grupos hay por todos. 7 grupos. Disculpe. ¿Cuántos, Diego? 7 grupos. Integrantes, ¿cuántos integrantes tiene cada grupo? Eran de 8 integrantes cada grupo. Y todavía están vigentes, diríamos, en este caso. Me imagino que sí, todos estamos cables, Yali. Ok. ¿Así están todos, compañeros? La mayoría sí estamos en un grupo, licenciado. Bueno, si alguno no está en un grupo, tienen que encontrar cómo incorporarse a un grupo o hacer de nuevo un grupo, pero un grupo en esta aula no puede pasar de 8 personas, estoy de acuerdo. Debiera ser menos, pero como ya está estatuido, yo no les voy a romper el esquema que ya tienen definido como tal. Dejémoslo ahí. Pero el que no tiene grupo tiene que ver cómo se incorpora a presentar el grupo. Ahora, antes veníamos los catedráticos, o venía en este caso el catedrático y definía qué era lo que efectivamente había que investigar. He aprendido en el camino que lo que puede decir un catedrático pareciera que es lo absoluto y lo único que sirve, y eso no es correcto. Entonces ya de hace un buen tiempo para acá he tomado la decisión de que sean los alumnos los que me quieran definir qué es lo que quieren investigar. ¿Qué es la investigación como tal? Para empezar, tenemos que hablar que tiene que haber un coordinador y un relator. El coordinador es el que lleva exactamente el control del grupo y el relator el que tiene que exponer. Pero posiblemente decidan que la exposición hacerla todos. En este caso no habría ningún inconveniente porque son pocos los alumnos. Se pueden imaginar en la otra sección que son 340 alumnos, 275 alumnos, casi 300 alumnos. Son 18 grupos y enormes los grupos. Y entonces no puede dejar de haber, por ejemplo, hoy, que la exposición de esta aula tiene que ser una exposición con más categoría. Es decir, estamos hablando de un trabajo que tiene todas las concepciones, hasta sus citas de páginas, tiene sus conclusiones, sus aportes, tiene que tener la bibliografía. Estamos hablando de un trabajo de 25 hojas y con todas las referencias del caso. ¿Qué es entonces? ¿Se entiende el planteamiento de la metodología de la presentación del trabajo, compañeros?
No sé si me sé explicar ahí. Sí, licenciado. ¿Se entiende, César? Sí, así es. ¿Algún compañero que no esté claro? Fíjense, ¿algún compañero que no esté claro? Ahora, si no está claro, pues ni modo, de eso se trata la reunión del día de hoy. ¿De qué es el trabajo que vamos a hacer? ¿Sobre qué temas tenemos que investigar? Pues, por ejemplo, yo apostaría a este caso de la problemática del agua y de la tierra que tiene la población de Santa Rosalía Mármol, una aldea del municipio de Río Hondo, donde acaban de morir 2 personas, una lucha que tienen 30 años, de la arrogancia del poder económico que se monta sobre una propiedad que le pertenece al Estado y la titula supletoriamente y tiene operaciones fraudulentas sin licencia y sin licencia para construir una hidroeléctrica. ¿Cómo lo lograron? No lo sé, ni la menor idea. Lo único que sé es que estamos ahorita ya probado, por supuesto que ya tenemos estos marcos probados, pero es el entendimiento cómo han destruido, o más bien dicho, cómo se ha relegado los conceptos clasistas, racistas, sobre la población guatemalteca. ¿Cómo es posible que las autoridades nacionales acepten constantemente denuncia en contra de los comunitarios con el objeto de quererlos sacar de ahí? Les quiero comentar que un cementerio de 300 años fue titulado supletoriamente. Yo no sé qué van a hacer con los cadáveres. Solo para entender algo, miren hasta dónde llega la problemática de ese. Pero ese solo estoy hablando del tema. Pudiera ser también que aquí decidan hablarme de la problemática agraria o de la fortaleza agraria o de los compromisos agrarios que tiene el gobierno de Maduro en Venezuela como parte de una alternativa independiente del petróleo, porque eso es bien importante entenderlo. Chávez fue muy claro al decir que el petróleo les garantizaba a ellos una vida en plenitud. Pero un escenario en el cual depender exclusivamente del petróleo, él sabía que tarde o temprano iban a tener inconvenientes. Y como las razones de la geopolítica es el marco que tiene precisamente los Estados Unidos de apropiarse del petróleo venezolano, crea falsas banderas. Y una de ellas es involucrar al presidente Maduro como un presidente encuadrado dentro de la cultura del narcotráfico, que no es cierto, por supuesto. Sin embargo, ese marco teórico que se ha generado alrededor de él, ¿quiénes lo expresan? Lo expresa TV Azteca, Noticiete, todos los telediarios, la CNN, la CBS, en fin, el molde completo a nivel mundial de las grandes transnacionales de las noticias que invaden el mundo y que pueden modificar la mente de poblaciones. Este tipo de noticias que las viven en un constante manejo. Se habla que Maduro es terrorista. ¿Y qué más terrorista que Netanyahu, apoyado por la nación, apoyado por los Estados Unidos, apoyado por la Comunidad Económica Europea, apoyado por todas las estructuras de la derecha internacional?
Que estamos hablando aquí enfrente, mata 20,000 niños. Pero la política exterior, en este caso de los Estados Unidos, de doble rasero, para ellos no aplica, solo para los intereses que ellos quieran imponer. Entonces, yo quisiera dejar abierto que alguien, si son 8 grupos, pues ni modo, quiero que hablemos del tema de la reforma agraria de Guatemala, del decreto 900. Pero no solo involucrar el decreto 900. ¿Por qué el decreto 900 fue objeto de un ataque y acomodamiento geopolítico de los Estados Unidos, que prevaleció su intervención a costa de haberle causado muchos daños a la región centroamericana, no digamos a Guatemala? Eso es bien importante comprenderlo. Entonces, quiero dejar la palabra para que, porque no son muchos lo que hay que investigar, pero habrá alguien que tenga la curiosidad de investigar cuál es la reforma agraria o cuál es el planteamiento agrario que tienen los chinos en la actualidad. ¿Cuál es el planteamiento agrario que tiene Claudia Sheinbaum en México en la actualidad? Porque Guatemala se pregunta si tiene algún planteamiento agrario que ofrecerle a la población. ¿Qué piensan ustedes? ¿O está acomodado el gobierno? ¿O está acomodada la sociedad guatemalteca? ¿O nos sometieron culturalmente a la aceptación de lo que tenemos? No sé si me estoy explicando, compañeros. Alguien que me levante la mano y me diga, usted no le entiendo nada. Buenas noches, Lick. Sí, Carlitos. Gusto de saludarle a usted y a los compañeros aquí en la clase. Gracias, Fíjese, gracias. Lick, con respecto al tema y lo que yo estoy comprendiendo de lo que usted está explicando, pues yo pensaría que en la actualidad creo que el tema agrario como que no fuera prioridad del gobierno actual. Pienso que se están preocupando por otras cuestiones que también no dejan de ser importantes, pero han dejado un tanto relegado el tema agrario, porque posiblemente no exista una política bien definida por parte de este gobierno para poder entrarle, por decirlo de una manera coloquial, a este tema agrario, que como le vuelvo a repetir, no es algo que deja de ser importante, pero creo que están atacando otros temas que la población le pone más cuidado con el tema de seguridad, el tema de la narcoactividad, el tema de las maras, ¿verdad? Entonces creo que este gobierno, por el momento, o por lo que lleva en el poder, pues no ha podido entrarle de una manera seria o una propuesta seria al tema agrario, ¿verdad? Entonces como que lo está dejando un poquito de relegado y como que no fuera prioridad, ¿verdad? Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que el tema agrario no sea importante, Lick. Eso desde mi particular punto de vista. Muchas gracias. No, y que agradezco esa opinión, porque lo que has dicho tú, que el resultado de lo que tenemos es por no tener una transformación agraria. El problema de las maras, el problema de que no haya trabajo, el problema de la miseria, el problema, cualquier otro tema secundario de la sociedad tiene que ver a cómo dé lugar las definiciones estructurales de nuestro país, porque al final de cuentas, ¿para qué nos sirve lo rural? ¿Qué sentido tiene lo rural en nuestro país? En lo urbano ustedes no pueden tener dimensiones de cosecha de maíz, pues, o de frijoles. ¿Y qué hacemos para comer? ¿Cómo llenamos los supermercados? Entonces, lo que dice Carlitos ahí es comprender y entender que este gobierno, y yo también así lo veo, Carlos, le estás haciendo un análisis, bueno, entre los dos compartimos ese análisis. Hay un escenario en el cual hay más preocupación en otros temas que hay que verlos al final de cuentas como el resultado
de la poca o nada atención en el tema agrario de este país. Y cuando hablamos del tema agrario, eso lo deben de anotar, no es solamente hablar de tierras. Tenemos que hablar del manejo pecuario, del manejo agrario. Tenemos que hablar de todo el marco de las actividades agrarias como la apicultura, la floricultura, la piscicultura, la ganadería como tal, tanto caballar como mular, como vacuno. Tenemos que hablar también en ese aspecto de otras actividades agrarias como la minería. Y no se puede hablar bajo ningún punto de vista del tema agrario si no tenemos control de las cuencas del agua de nuestra nación, la protección a los ríos, a los manantiales. No podemos hablar de desarrollo rural si no atendemos todas esas actividades agrícolas, silvícolas y agrarias como tal. Pues no se puede. Y como vuelvo a repetirte, las actividades agrarias es un abanico de actividades. Ayer un día vi una noticia que me impactó en la China, donde tienen un edificio en el centro de Wuhan, un edificio como de 12 niveles, donde crían y mantienen más de 1,5 millones de marranos en ese edificio. Dirían ustedes, ¿y cómo? 1,5 millones de marranos. La política de la empresa fue al principio que se evitaron tener el gasto del transporte de lo rural a lo urbano. Entonces tienen una metodología única de limpieza absoluta, de pulcritud absoluta y el manejo del tema porcino en las escalas que el país lo requiere. Solo por decir algo, un edificio hermoso y grande en el centro de Wuhan. ¿Cómo en Guatemala, efectivamente, sus actividades agrarias, cómo se encuentran desarrolladas? Entonces, el compañero está bien claro de que este gobierno está más preocupado de los resultados de la no intervención en el tema agrario, que también hay que resolverlo, como el tema de la seguridad, el tema de las maras, por supuesto que hay que resolver ese problema. Hay muchos temas que resolver en el país. El tema de la seguridad es una de ellas. El tema de la atención a la muerte infantil, al tema de la poca dedicación al escenario propio de valorar a la mujer como un ser humano que se ha quedado también relegado por no atender políticas agrarias dentro de la estructura económica de nuestro país. Entonces, yo quiero darles la palabra porque ya Carlito dijo algo importante y yo vuelvo otra vez a la carga. ¿Qué otros temas o qué es lo que ustedes proponen? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el aula, en la otra aula? Bueno, que definitivamente me tienen que remitir los grupos al correo. Y el tema a investigar que ustedes consideren pertinente y que les sea factible de poder abordar ahí sí que como científicos. ¿Tienen la palabra, compañeros? ¿Alguna duda? ¿En cuánto tiempo podemos? Fíjense que si están callados porque no entendieron o entendieron todos. Quiero que me aclaren eso de una vez. Son 31 personas las que estamos acá ahorita. ¿Se entiende, compañeros? Sí,
Ok. Sí, licenciado. Otra pregunta, si ya se entiende, no hay más claridad que eso. ¿Será que nos damos tiempo o tendrán ahorita la oportunidad de levantar alguien la mano y me diga, mire, licenciado, ¿será que podemos investigar este tipo de temas? ¿O dejamos ahorita por terminado esto y ustedes ya asumen la responsabilidad fuera de mi conducción como tal? Sí, Alan. Licenciado, buenas tardes, compañeros también buenas tardes. Fíjese que a mí se me había ocurrido, por el impacto que ha tenido históricamente desde sus inicios, la migración, desde cuando empezó a formarse la existencia del ser humano en Guatemala o en este espacio de Latinoamérica. Y las diferentes evoluciones que ha tenido, porque al principio fue migración de extranjeros para acá y después a lo largo del tiempo ha habido migración de la provincia para la capital y ahora estamos con el fenómeno de la migración que ya tiene bastante tiempo de Guatemala hacia otros países. A mí me pareció un tema bastante importante y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Claro que sí. Lo propuse en mi grupo y me dijeron que las indicaciones eran que era algo agrícola. Pero para empezar, somos un país agrícola y todo lo que pase en el país de alguna manera va a intervenir positiva o negativamente en la esencia de lo que somos. Pero a mí se me ocurrió, sino que se quede en el tintero, porque nosotros ya tenemos un tema que es la justicia, aquí está, tribunales agrarios y acceso a la justicia, propuesta de modelo institucional para Guatemala. Ese va a ser el tema que ya vamos a desarrollar. Pero me parece importante también ese tema de la migración, cómo ha venido afectando, evolucionando, y qué curioso que al principio fue la migración de gente de otro lado para acá, y ahora después fue de la capital, del interior de la República para la capital, y también de Guatemala hacia otros países, porque no solo a Estados Unidos emigra la gente, se van a México. De la República se haya ido para Estados Unidos y para otros países, si eso ha ayudado o ha afectado al aspecto agrícola, porque posiblemente se dedicaron los familiares que se quedaron aquí ya con esas divisas a incrementar la agricultura y las exportaciones, o posiblemente ya se dedicaron a otro tipo de actividades ya con recursos económicos, ¿verdad? Gracias, esa era mi intervención y mi sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Dice que el compañero manejó aquí algo importantísimo. Mónica, si puedes bajarle ese teléfono. Ok. Perdón, ahí estamos.
decía, miren de la intervención que acaba de hacer Alan ahorita, dos aspectos. Ellos ya tienen algo importantísimo, la jurisdicción agraria, que no existe en Guatemala. ¿Qué significa la jurisdicción agraria? Bueno, y los tribunales agrarios, las salas agrarias. ¿Por qué en la Corte Suprema de Justicia no hay un magistrado que responda a los conceptos agrarios del país? ¿Por qué la Corte de Constitucionalidad no tiene a alguien que responda efectivamente a los temas agrarios de nuestro país? Entonces, aquí se está hablando de la jurisdicción agraria. Y ese razonamiento de la jurisdicción como tal, de la jurisdicción agraria como tal, da como resultado el tema fundamental, que es efectivamente hacia dónde puede llegar estos temas. Hoy en México su presidente es un indígena. Hoy en México la jurisdicción agraria tiene que ver fundamentalmente en las instancias para resolver los conflictos agrarios, como el tema que tenemos ahorita en Río Hondo. Un tema que fue manejado por una fiscal, pero dejemos la fiscalía, el compromiso de la señora fiscal en una alianza con abogados bonitos, con abogados que llegan a litigar en avión. Y en una audiencia pírrica, solo entre el juez, el fiscal y los abogados, contraviniendo las disposiciones procesales, llevan a cabo unas medidas de seguridad que dieron como ocasión llevar 400 policías para ir a poner un tubo y de paso mandar a matar a gente. Es un problema agrario. El tema del agua, el tema de la tierra, efectivamente ahí. Entonces está bien por Alan en el tema de la jurisdicción agraria, pero aquí hay otro tema que lo que él está proponiendo es para que otro grupo lo pueda tomar como una parte de la investigación, que es el tema migratorio. La guerra interna de este país movilizó más de 1 millón de personas del interior de la República a la ciudad capital. Familias completas a vivir aquí a los barrancos de la ciudad de Guatemala, a los barrancos de las ciudades como Shell, Escuintla, en los barrancos, huyendo de la guerra. Familias completas. Y eso no lo sabemos quienes estamos recibiendo la clase. Para nosotros eso pasó, pero como que pasó, sin atender causas profundas de nuestro sistema económico social, donde a consecuencia de que la problemática agraria, en términos de conocernos nosotros como una población agrícola, un 60% de la población, no tengan tierra para trabajar, que la tierra se encuentra monopolizada en unas cuantas manos, en unas cuantas familias. O sea, hay un monopolio de la tierra. Entonces, los temas de migración son importantísimos. Hoy la migración a los Estados Unidos, los guatemaltecos debemos de arrodillarnos, todos nos debemos de arrodillar y darle las gracias a la gente que trabaja en los Estados Unidos y mandan dinero para sus familiares acá. Esas divisas son las que sostienen al país. Cuando ustedes hacen la operación matemática de cuántas divisas entran al año, resulta que es todo el presupuesto nacional. O sea que el presupuesto se cubre con las divisas de los compañeros, los hermanos, los amigos, los vecinos, nuestros padres, lo que sea. Gracias a ellos. Entonces suma el monto global del presupuesto del país.
Y yo les pregunto a usted, ¿y el presupuesto que pagan los ricos adentro del país, dónde está los impuestos? ¿Dónde está el impuesto que pagan los azucareros? ¿Dónde está el impuesto de los que pagan los mineros? La industria carnícola. ¿Dónde está ese pago de impuestos? ¿Será que pagan impuestos? Sin embargo, ellos se aprovechan son los recaudadores de toda la plata que viene de los Estados Unidos, que es la que facilita el pago de la administración del Estado para que los guatemaltecos podamos tener, entre comillas, recursos para la administración del Estado como tal. Así es que la propuesta de Alan tiene mucha importancia en el marco de comprender que hay migraciones internas y hay migraciones externas. La migración interna de este país fue provocada por la violencia, por la guerra. En El Salvador, por ejemplo, y aquí en nuestro país también ya se ha dado que hay migraciones como consecuencia de las maras. Y pareciera que eso tiene que ver con la conducta penal que debe ser reprimida. Y no tomamos nunca en cuenta que eso es el resultado de la pobreza, ese es el resultado de no tener atención a las causas concretas, estructurales de nuestro país. Todas ese tipo de consecuencias que entendemos hoy tiene que ver con los profundos cambios internos de nuestra nación. Porque no hay un cambio estructural en los planteamientos agrarios, es que tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de mortandad infantil, tenemos problemas habitacionales, tenemos problemas de pandillas, tenemos toda una secuela por no atender en atención denodada las causas. Nos atendemos estos escenarios, como decía Carlos por ahí, preocupados por una atención periférica a la verdadera problemática total del país. Eso es lo que efectivamente está pasando ahí en ese marco teórico. Bueno, compañeros, si no, pues yo creo que ¿para cuándo tendríamos? Para el día lunes ya tenemos que tener los grupos. Ya tenemos que tener en el chat los grupos y el trabajo que quieren investigar. Si quieren comentarme el trabajo que quieren investigar, no hay ningún problema, lo podemos hacer como tal. Si tienen alguna otra duda, compañeros, ¿hay alguna duda sobre este tema del trabajo? Sí, Mónica. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Solo aportando un poquito a lo que decía el compañero Alan sobre la migración, tanto del interior hacia acá la capital, ¿verdad? Que ahora se da más de guatemaltecos para el exterior. Sí, en el ámbito de lo agrario se da bastante, afecta bastante, porque cuando las personas intentan migrar hacia otro país, se ve también bastante mucho lo que es las estafas. Normalmente lo hacen con personas de los departamentos, los ubican, les ofrecen visas de trabajo. Entonces la gente, ya sea que se compromete con préstamos para hacer pagos que se les exigen, ¿verdad? O les solicitan para poder otorgarles esas dichas visas de trabajo que no existen. Entonces la gente del interior muchas veces también vende sus tierras o sus cosechas para poder ellos intentar
mejorar, ¿verdad?, su situación económica. Entonces, sí, lo que decía el compañero Alan es un buen tema para investigar, porque no afecta únicamente a las personas, sino que ya es a nivel comunidad y de plano, ¿verdad?, a nivel país. Únicamente, licenciado. Gracias, Mónica. Eso es exactamente, es decir, ese es parte de los resultados de la poca atención a las definiciones estructurales del país, pero aquí es donde ustedes tienen que investigar. ¿Qué tuvo que ver los Estados Unidos para parar un proceso de desarrollo agrario como fue el decreto 900, ley de reforma agraria, en el año 52? 18 meses duró la ley agraria en nuestro país. Y en 18 meses se entregó más tierra que en los últimos 70 años de todos los gobiernos que han pasado. Y no es que haya que entregar tierra porque haya que entregar tierra. ¿Qué tuvo que ver los norteamericanos en esta intervención? Es para que ustedes empiecen a ver los temas a investigar. Una de ellas debe de ser investigar, por ejemplo, por qué a la CGN desde el año 50 se le entregó 1.500 caballerías de tierra. De esas 1.500 caballerías casi toman posesión del lago de Izabal. En su esencia les dan una toma de posesión de 700 caballerías y se quedan pendientes las otras, que es la que empiezan a reclamar y que empiezan a posicionarse, y es donde empiezan a desplazar a pueblos indígenas enteros. Y ustedes dirán como abogados, pero ellos no tienen escritura pública, vaquería sombrero. Los pueblos originarios, ¿qué tienen que ver con el registro de la propiedad? Pero ¿cómo es el Estado de Guatemala? Tiene su presidente, su diputado, tiene que tener registro de la propiedad, y el que no tiene inscrito las condiciones en el registro de la propiedad, perdió. Aquí perdió toda las comunidades indígenas de este país, todos los pueblos. Y que estamos en este proceso que yo voy caminando ya en el marco de la clase, que se deviene efectivamente, ya hemos encuadrado la derivación que el Estado ha surgido en la historia para ser el instrumento de la clase dominante para someter a las poblaciones inválidas, les diría yo, y que ellos invalidaron. Ese sometimiento tiene que ver con el manejo de la conquista, pues. Y en ese manejo de la conquista, yo ya no voy a hablar, esa es parte de lo que ustedes tienen que ponerse las pilas, es ver efectivamente cómo mercenarios toman la decisión de montarse a unas carabelas y vienen a un descubrimiento y encuentran un continente, o que más adelante averiguaron que era un continente. Pero de entradita, la primera visión que se toman es que se encuentran con gente desnuda en la playa. Y cuando digo gente desnuda en la calle, perdón, en la playa, ¿qué piensan ustedes?
¿Qué piensan ustedes de que los españoles encuentran gente desnuda en la playa? Pregunto. ¿Alguien? ¿Qué tiene? Y eso es lo que encuentra Cristóbal Colón. Y manda avisar allá que encuentra a las poblaciones atrasadas, inmorales, impúdicas, falta de compromiso a Dios, que son salvajes, que han olvidado a Dios y que sus poblaciones somete a sacrificios niños, y manda una carta a los reyes católicos. De los reyes católicos y las otras embarcaciones o las otras expediciones ya vinieron con otro ánimo de someter a los pueblos. Y en ese sometimiento de los pueblos se habla, por ejemplo, de entender por primera vez, y eso es para todos los que estamos en este chat, porque la pregunta sería mejor, ¿cuándo se inició el Estado de Guatemala? ¿Alguien me lo puede responder? Sí se escucha, ¿verdad, compañeros? Sí, Lick, sí escuchamos. ¿Cuándo es que conocemos el Estado de Guatemala? Fíjense, porque nosotros estamos hablando de derecho agrario. ¿Y por qué tenemos que garantizarnos primeramente de establecer cuándo es el Estado de Guatemala que emerge, de dónde y por qué y para qué? Lick, perdone, ¿no sería desde el surgimiento de las clases sociales? Obviamente, pero ahí me estás hablando efectivamente que estás trayendo todo el escenario desde la comunidad primitiva, pero ahorita lo que me interesa es la comprensión, cómo es que surge el Estado en Guatemala. Ya han pasado, desde que aparece la propiedad privada en términos generales de la sociedad mundial, estás hablando que han pasado, ¿qué? 25,000 años. Ya la propiedad privada ya pasó por filtros enormes como todo la comunidad esclavista, todo el sistema esclavista de producción. Ya está pasando hasta el año de 1492, cuando Carlos del Chiana ve desde la chingada. Chingada se llama la canasta que viene en la punta del mástil de los barcos. Le decían ahí al marinero, vaya a la chingada a ver si mira tierra. No vayan a interpretarme mal, por favor, hoy. Eso es, para que lo tengan bien claro, de ahí viene la palabra chingada. Chingada era ese canal. Y ya con la consonancia de chingada tenían razón, mal, lo mandan a uno a la chingada. Es se pueden imaginar ustedes en la punta de un mástil, viendo o provocando a ver si había tierra. Y de repente en 1400, lo del Chiana, tierra. Y eso es lo que encontraron. Pero al encontrar este marco, ¿qué es lo que se encuentra? Una población. ¿Cómo creen ustedes que anda la gente en el puerto San José, pues? ¿Anda vestida o anda en calzoneta? Y sin embargo, en calzoneta y playera.
Sí, sí, eso es ahorita, en aquella época, pues ni puede andar uno desnudo. ¿Qué tiene de malo? Pero sin embargo, esos personajes que venían de España, que por el frío tremendo en España venían con cascos, suéteres y qué diablo sé yo, se topan con un mundo distante y distinto. Entonces eran y tenían esas características las poblaciones. Entonces, en lo siguiente se imponen algunas reglas. Se imponen reglas, eso lo vimos en pueblos indígenas, pero lo vamos a retomar. Se toman algunas definiciones o políticas legales que determinan de ahí en adelante cómo va a ser el modo de producción colonial o cómo se van a producir los bienes materiales. Y se pone la primera ley. Pues yo les pregunto, todavía está la pregunta en el vacío. ¿Cuándo se origina el Estado de Guatemala? No me vayan a decir que no fueron al 15 de septiembre a marchar. ¿Podría ser a partir de la independencia, de cuando fue declarada la independencia en Guatemala? Por eso es la pregunta, ¿cuándo se origina el Estado de Guatemala? Cuando habla del 15 de septiembre era con la Constitución de Bayona, todavía con la Constitución de España. Es cuando se elabora la primera constitución, licenciado. Bueno, mira, claro que vamos a llegar a algo, por supuesto, ¿va? Pero recuerda que venimos de un marco independentista. Previo a esa independencia, se define cómo va a ser el modo de producción colonial. Y se clava en el palo una primera ley que se llama la ley del señorío. O la ley realenga. Y esa primera ley del señorío, esa primera ley del señorío, ¿qué significaba? Significaba que todo lo visto, todo lo encontrado, todo lo que estaba alrededor de las autoridades propias le pertenecían al rey. De ahí en adelante el despojo. Y vamos a hablar de la política del despojo. Pues una política pública del Estado español. ¿Será que hasta ayer había Estado de Guatemala en ese momentito, compañeros? ¿O de quién era la tierra? ¿Me están comprendiendo? ¿Cuándo surge el Estado de Guatemala? Si las primeras condiciones, si se vienen a imponer en nuestro territorio, se vienen a imponer leyes que no son nuestras. Y una de esas leyes son las que han desaparecido en toda la historia de la humanidad y vuelven a reaparecer. Y se toma la ley del realengo, que lo que constituye es la cultura del despojo a favor de los españoles, por cuanto que se despoja de la tierra a los indígenas. Se les despoja de su religión. Se les despoja de su Dios, se les despoja de su cultura, se les despoja de absolutamente todo. Hasta las condiciones de las propias relaciones íntimas entre sus comunidades. Todo le pertenece al rey. Y estamos hablando de Guatemala. ¿Qué significa Guatemala para ustedes, compañeros? ¿Qué es del idioma náhuatl?
Pregunto. Lugar con muchos árboles, licenciado. Vamos para Guatemala, dijo un momento dado Pedro de Alvarado, ¿no? Ciudad de muchos árboles, o ciudad de árboles de maíz. Tenemos un nombre precioso. Pero hasta ese momento solo era la ciudad de los árboles. Y nos imponen una ley específica. Bueno, ya tenemos el despojo caminando. Pero se dan otras legislaciones propias de los criollos. Estamos hablando de las legislaciones criollas. Ya les dije la primera, ¿cómo dije que se llamaba la ley de qué? Ley de señorío, digo, rey de Alenga. La realenga de realeza. Ya está la primera ley, la ley del señorío. Y aparece también por ahí otra ley que se llama la ley de... Acabo de tener ahorita ese concepto y tal, ahorita se los doy. ¿No es la tierra como aliciente, Lick? Exacto. Tenemos la tierra como aliciente, la ley de la tierra como aliciente. Gracias, compañero. La tierra como aliciente. ¿Qué significa la tierra como aliciente? En Europa, en España especialmente, solo por poner un escenario nuestro, me imagino que pusieron un tuk-tuk, así como que ponen en los pueblos, ¿verdad? Con una trompeta ahí arriba, en toda España. Vénganse con nosotros a América, les vamos a vengan con su mujer, allá les regalamos tierras y les entregamos indígenas. Todo regalado. Vengan en matrimonio a Guatemala y lo vamos a hacer colonizadores. Fueron a promover la tierra y a los indígenas para colonizar América. Y por eso es que se dejan venir ese enjambre de colonizadores, porque no solamente tenían derecho a la tierra, tenían derecho a indígenas y tenían derecho a producir con mano de obra esclava. Y no, ni más ni menos la búsqueda de oro también, por supuesto, de metales preciosos. Entonces tenemos una ley que garantiza la colonización profunda en nuestras naciones. Convocan a la gente a venir a este país con tierra regalada y esclavos. Esa fue en profundidad la colonización. También en el camino se habla la ley de rechazo o bloqueo al mestizo. El bloqueo al mestizo es no tener derecho a la tierra, a la riqueza. Los ladinos. El mezclado no era ni bien visto ni por los indígenas ni por el Imperio Español. O sea que nosotros, los que estamos aquí enfrente de esta pantalla, algunos se escapan, pero otros no nos escapamos. Somos mestizos. A nosotros se nos bloqueó el derecho a la riqueza. Nos mandaron a los chiqueros y a los potreros.
sin tierra. Eso es muy importante entenderlo. Por eso se llama un bloqueo a la riqueza a favor del mestizo. También importante comprender, y ahorita vamos a atender esto también, es que se generaron composiciones. Ahora vamos a ver qué se trata de las composiciones. Las composiciones fueron en un momento dado que todo el escenario económico que era presentado por la tierra como tal iba a representar un ingreso a las arcas reales de la corona española. Tanto que venían barcos de guerra específicos a cada una de las comunidades españolas en América, barcos de guerra, solo a recoger el dinero de los temas agrarios o el tema de la composición de las tierras, porque los mismos quienes tenían a su cargo la administración de la colonia tenían una prohibición de tener acceso al tema económico financiero de la recepción de ese dinero a favor de la corona española. Eso debe de entenderse y debe de comprenderse como tal. Entonces, ¿qué hora es? Ya estamos, ¿verdad, compañeros? Bueno, vamos a dejar la clase ahí. Alan, ¿ibas a hablar algo? Sí, licenciado, solo quería hacerle una observación. Sí. Hay una película mexicana que se llama La Ley de Herodes, que a mí me gustó mucho, de un funcionario de gobierno que llega castigado porque el partido de él no quedó elegido en la cúpula, y llega castigado a un pueblo, a una aldea de México. Y ahí va castigado porque su partido no es el que está comandando, y sería buena que la viéramos. Pero yo lo único que quiero decir es que cuando llegaron aquí los invasores, los saqueadores, la escoria de España, que eran ladrones, que eran convictos porque los sacaron de la cárcel para mandarlos para acá. Algunos y las sí. prostitutas, esa es parte de nuestro origen de los mestizos. Pero el problema es que antes éramos saqueados por los extranjeros que vinieron a saquear nuestras tierras, y ahora somos víctimas de los gobiernos que están saqueando de igual manera o de una manera peor las riquezas de nuestro país, lo que son los impuestos y todo. Si nosotros analizáramos desde el principio para qué fueron creadas las leyes, son para que los que están a cargo de la administración, llámese así a los invasores, ellos lo que querían era la forma de poder obtener la mayor cantidad de riqueza que nos pudieran sacar a nosotros, por medio de impuestos, por medio de imposiciones, por medio de arbitrariedades y por medio de volvernos esclavos. Entiendo. Ahora seguimos casi lo mismo o peor, porque son nuestros mismos conciudadanos los que a través de los puestos que reciben y desde la Constitución hasta todas las leyes municipales y todas las leyes que puedan crear son para ver cómo obtienen la mayor cantidad de dinero posible. Y lo peor es que esa cantidad de dinero que obtienen, que es bastante, a los que más exprimen es a la parte del pueblo, porque como usted dijo, estas transnacionales, estas hidroeléctricas que son manejadas por extranjeros y esas minas
a ellos lo que hacen es la mitad para ellos y la mitad para los que gobiernan. Entonces, ahí está la clave. Yo no sé por qué nos hacemos tantas bolas y lo que tenemos que hacer es algo para frenar todo esto. Gracias, licenciado.